Muy buenos días, querida iglesia. Un saludo también muy cordial para todas las personas que nos ven en el canal de YouTube. Es un placer nuevamente estar con ustedes reunidos en estos estudios bíblicos que estamos llevando a cabo los domingos. Continuamos con el tema de la salvación, desarrollando cada una de las doctrinas de la salvación, y vamos a comenzar con una doctrina que es muy profunda. Es una doctrina muy bonita. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. El día de hoy vamos a comenzar con esta primera parte. Para este sermón en especial, les voy a pedir que estemos muy atentos porque vamos a recurrir a muchísimos pasajes bíblicos. Entonces vamos a estar allí en la Biblia buscando, examinando las escrituras, para que también sea un muy buen ejercicio para todos ustedes. Podamos estar bien revisando, estudiando, leyendo la palabra. Es un estudio que es bastante completo en todo el sentido de la palabra. Va a ser muy edificante para todos nosotros, y quiero que comencemos desarrollando nuestro texto del día de hoy. Quiero que lo leamos, el texto del cual pues vamos a desarrollar nuestro sermón para este tema tan bonito de la perseverancia de los santos. Judas 1, 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Listo. La carta de Judas termina con esta declaración poderosa. Es una afirmación que podemos ver de manera implícita en todas las escrituras, y nos lleva de una manera muy natural a esta hermosa doctrina que es la perseverancia de los santos, es decir, la perseverancia de los escogidos por Dios, de los verdaderos creyentes. Estos son los únicos que perseverarán hasta el final gracias al poder de Dios. Esta doctrina ha entrado en conflicto numerosas veces con varias vertientes del marco cristiano, especialmente con doctrinas de nuevas corrientes pentecostales y carismáticas, entre otros movimientos del cristianismo moderno, y especialmente se debe a una falta de profundidad en el estudio de la palabra, así como una exégesis vaga y una ausencia de las herramientas de la hermenéutica a la hora de leer y de estudiar las escrituras, llevando así pues tristemente una mala interpretación de las doctrinas bíblicas, y en este caso en particular pues llevando una mala interpretación y un mal entendimiento de la doctrina de la perseverancia. Pero todo esto lleva a una falencia en todas las doctrinas de la gracia de Dios. Tendría mucho que decir aquí respecto a este tema en el sermón, pero no me daría el tiempo pues para poder abarcar el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Porque pues podríamos seguir hablando acerca de cómo hacer una hermenéutica, cómo utilizar las herramientas de la hermenéutica, hacer una exégesis responsable cada vez que estudiamos un texto bíblico, aunque solamente voy a apuntar algunas cosas generales y algunos aspectos cortos eh, frente a este tema. La mayoría de falencias con las nuevas doctrinas, de esas doctrinas que se enseñan en la actualidad en las iglesias modernas, pues provienen de un desconocimiento eh, de lo que son los atributos de Dios, de la verdadera condición del hombre según las escrituras, una mala concepción de la doctrina de la salvación, teniendo un mal entendimiento de la gracia divina y de lo que pues precisamente da paso a que se formen en particular dos grupos bien diferenciados dentro de este marco, y vienen siendo caras de una misma moneda, y es donde surge el legalismo, tratando de imponer pensamientos y mandamientos humanos al mismo nivel de autoridad que las escrituras, y el liberalismo progresista, que cree que puede vivir de manera libre sin obedecer los mandamientos de Dios,
tomando al ser humano como ese eje central, desarrollando pensamientos humanistas y universalistas que abrazan cualquier doctrina, cualquier pensamiento, cualquier ideología humana, sin exhortar al pecado, sin exhortar el pecado, sin llevar a las personas a un arrepentimiento real, con un evangelio pues muy distorsionado que promueve un libertinaje espiritual y genera definitivamente una pobreza espiritual, una carencia de lo que es la Biblia, de lo que es el conocimiento bíblico en la vida de las personas. Estos dos grupos que acabo de mencionar son caras de la misma moneda realmente. Ninguno de los dos busca la santificación de manera adecuada. Ninguno de los dos busca esa relación personal con Dios de una manera adecuada. Esto lo que nos enseña definitivamente es que si nosotros no nos basamos de manera responsable en las escrituras, pues vamos a tener cada vez una mayor desviación de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas. Estos dos grupos tienen un mal entendimiento de lo que es la doctrina de la gracia y las doctrinas fundamentales que nos enseñan las escrituras. Este problema sería fácilmente corregido si nos centráramos tan solo en uno de esos pilares fundamentales del cristianismo que es solo escritura. Si como pueblo cristiano realmente nos preocupáramos y esforzáramos por solo escritura, en vez de darle importancia a supuestas manifestaciones, nuevas revelaciones, manifestaciones místicas, emociones humanas y filosofías humanas, todos aquellos velos y doctrinas que son antibíblicas se derrumbarían por sí solas, dando paso a una doctrina sana, bíblica y totalmente reformada, como la doctrina sana de la Iglesia cristiana histórica. La Iglesia cristiana histórica ha defendido y ha predicado una doctrina sana, profesada desde el tiempo de los apóstoles. La doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina histórica que entendía muy bien Pedro, Pablo, los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor la entendían muy bien. Y también los reformadores la comprendían de maravilla. Teólogos notables de la historia del cristianismo entendían muy bien la doctrina de la salvación y esta doctrina tan especial de la perseverancia de los santos. Podría nombrar a Juan Calvino, podría nombrar a Martín Lutero, a Jonathan Edwards, a John Wesley, a Charles Spurgeon, a John Bunyan, a John Hill, Arthur Pink, entre otros. Hay una cantidad de teólogos notables alrededor de la historia del cristianismo que han entendido y han predicado de manera correcta y sana este tipo de doctrinas. Si los verdaderos nacidos de nuevo no tuvieran la garantía de su salvación, es decir, dentro de todo ese maravilloso conjunto de engranes que vemos en la obra perfecta de la salvación de Dios, si faltara ese engranaje de la doctrina bíblica de la perseverancia, es decir, de la seguridad de la salvación, todo se desmoronaría, la salvación, la obra de salvación se desmoronaría, no tendría ningún argumento, no tendría ningún sentido, la gracia dejaría de ser gracia y se convertiría simplemente en una fe impulsada por la fuerza de voluntad del hombre, la cual no puede, no es suficiente y no podría mantener una salvación tan grande que solo la puede mantener y solamente puede ser sustentada por un Dios todopoderoso, porque si la salvación, si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, la doctrina de la justificación sería cuestionada, la doctrina de la santificación sería cuestionada, el llamado de Dios sería cuestionado y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu sería cuestionada. Entonces, lo que hace que todas las doctrinas de la salvación lleguen a unirse y se mantengan en una sincronía
perfecta, en una armonía tan perfecta y maravillosa que solo puede reflejar una obra hecha por Dios a través de su Hijo, pues es la naturaleza eterna de la salvación, la perseverancia de los santos. Y esta ha sido la doctrina histórica de la verdadera iglesia. Quiero que podamos entender de una forma muy clara esta doctrina tan importante. Esto nos va a llevar varias enseñanzas y espero que realmente logremos profundizar y comprender de tal manera que veamos con la luz de las escrituras esta verdad tan importante. Entonces quiero que vayamos a dar un breve recorrido por la historia, ya que será muy provechoso para entender lo que queremos estudiar el día de hoy. En el año 1644, en la abadía de Westminster, la famosa iglesia en Londres, esta iglesia que es famosa, reconocida en Londres, se reunieron allí la congregación de 1644, junto con las mentes teológicas y los más grandes eruditos bíblicos de Inglaterra. Los puritanos eran la fuerza dominante en aquel entonces, los puritanos bien conocidos, amantes de las escrituras, amantes de Dios, amantes de Cristo, amantes de la verdad, aquellos puritanos que eran temerosos de nuestro Señor. Se reunieron por lo menos unos 100 de ellos, junto con señores de la alta sociedad y personas comunes y corrientes. Todos estaban allí reunidos, todos se reunieron y se embarcaron en un esfuerzo de 5 años. Fueron 5 años de estudio intenso de las escrituras, 5 años de diálogo y erudición intensos. Fueron 5 años para producir una declaración doctrinal. En 1649 terminan esta tarea y produjeron lo que es conocido como la Confesión de Fe de Westminster. Puritanos bien conocidos como Thomas Goodwin, James Ussher, J. Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremías Burroughs, y guiados, porque había un líder allí del equipo, estaban guiados por un hombre llamado Twist. Trabajaron durante estos 5 años para producir lo que ha llegado a ser el credo cristiano más importante conocido como la Confesión de Fe de Westminster. Ahora muchos dirán, ¿para qué tenemos que saber estos datos históricos? ¿Y para qué tenemos que saber el nombre de esas personas que ni siquiera son de acá, de Latinoamérica? La idea no es confundirlos, ni llevarlos tampoco por caminos alternos, no. Es importante que como iglesia vayamos conociendo parte de ese cristianismo histórico, que veamos cómo las doctrinas cristianas han sido las mismas a través de la historia y siempre han sido enseñadas y predicadas por hombres que han sido utilizados por Dios para preservar las enseñanzas bíblicas y las doctrinas que se enseñaron desde la época apostólica. Es muy peligroso cuando un hombre lee un versículo bíblico y no lo encaja en su contexto cercano, en su contexto lejano y mucho menos en un contexto histórico. Cuando hablamos del contexto cercano y lejano, aquí rápidamente es decir que el texto se extrae de un capítulo, entonces tengo que mirar el contexto de ese capítulo, pero también tengo que verlo dentro del contexto del marco general de las escrituras. Esa es la manera en cómo nosotros vamos definitivamente contextualizando cada uno de los versículos, de los textos que estamos estudiando. Y también una herramienta muy útil e importante dentro de la hermenéutica es poder ver si la interpretación que yo le estoy dando al texto, la iglesia histórica, la iglesia verdadera histórica, pues también lo interpretaba de la misma manera. Es muy importante, porque si aquellos grandes eruditos de las escrituras, aquellos grandes hombres usados por Dios, están de acuerdo entre sí y yo estoy dando una interpretación totalmente opuesta, pues probablemente, o sea, la pregunta es ¿quién estaría equivocado? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que todos ellos estén de acuerdo entre sí y estén equivocados? ¿O cuál es la probabilidad de que todos ellos estén de acuerdo entre sí y yo sea el que esté equivocado? Entonces es muy importante el contexto histórico. Es supremamente importante a la hora de formar una doctrina.
Esto por mencionar tan solo algunas pocas herramientas de lo que es la hermenéutica. Tenemos el contexto cercano, el contexto lejano y el contexto histórico. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. En este versículo el apóstol Pablo nos da el qué y el porqué de la hermenéutica para tratar la sagrada palabra de Dios de manera precisa y de una manera responsable. La interpretación correcta de lo que Dios nos ha manifestado significa que podemos aplicarlo a nuestras vidas de manera correcta y que también de manera correcta podemos proclamársela a los demás. Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33. Y Él no nos presenta, o sea, Dios no nos presenta varias opciones. Dios no nos presenta varias interpretaciones. Dios no nos presenta varias opciones doctrinales. Si Dios lo escribió, lo único que importa es lo que Él quiere decir por medio de lo que Él dice, es decir, lo que Él quiere decir por medio de su palabra. No tenemos diferentes alternativas, como pensamientos de pronto liberales llegan a pensar, llegan a decir que pues cada quien tiene su propia interpretación y que pues allá cada quien. No, la interpretación es una. No es lo que yo pienso ni es lo que yo quiero que signifique, es lo que Dios dijo y lo que Él quiso transmitir a través de su santa palabra. Porque aquí es donde muchos supuestos maestros de la palabra a diario salen con nuevas enseñanzas, porque aparentemente se les dio una nueva revelación y ese es el problema, ese es uno de los problemas grandes que afronta el cristianismo moderno. En parte ese es uno de los grandes problemas, si no el mayor. Movimientos con filosofías modernas que comenzaron a surgir en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX con nuevas revelaciones, con doctrinas confusas acerca de las manifestaciones y ese mover del Espíritu Santo como algo desordenado y desenfrenado, el movimiento de la prosperidad, movimientos que han malinterpretado los dones espirituales, haciendo de la iglesia un circo. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo y ese fue el cristianismo que llegó a Latinoamérica y no el cristianismo reformado. Muchas personas creen y piensan que ese es el cristianismo de toda la vida porque ese fue el cristianismo que aprendieron. Donde se habla de prosperidad, donde hay un circo total, realmente ridiculizando al Espíritu Santo, pero ellos creen que eso es el cristianismo. Pero ese no es el cristianismo, ese es un movimiento moderno. Eso surgió en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso es algo nuevo. Eso es un nuevo evangelio. Eso no es el cristianismo histórico, no es el cristianismo reformado. Eso no llegó tristemente aquí a Latinoamérica. No es el cristianismo reformado, no es el cristianismo histórico de toda la vida, de la verdadera iglesia de Cristo, aquella iglesia con bases doctrinales bien establecidas y una teología bien fundamentada. No llegó aquí a los países latinoamericanos, gracias a Dios, que se ha comenzado a levantar una oleada de maestros, de teólogos, de pastores que quieren llevar al pueblo de Dios hacia la verdad, que quieren llevar el pueblo de Dios hacia esa reforma, hacia ese cristianismo verdadero de toda la vida, histórico, ese cristianismo reformado real. Es cierto que estos movimientos modernos se han dispersado por todo el mundo, pero en Latinoamérica es muy grande la influencia que tienen este tipo de movimientos entre comillas cristianos, y es que las personas siguen este tipo de corrientes y grupos porque hablan de todo lo que los corazones quieren escuchar, lo que los corazones quieren oír, pero desviando de manera descarada el verdadero mensaje del Evangelio. Y estamos a tal punto en el que, como en la época de Lutero y de Calvino era necesaria una reforma, porque la diferencia entre la Iglesia Católica y las Escrituras era ya abismal, en la actualidad es necesaria una reforma
dentro del marco evangélico. Necesitamos una reforma. Las diferentes corrientes, pensamientos, el modernismo, el humanismo, todo los pensamientos progresistas han desviado el pueblo de las escrituras y las diferencias son abismales con la palabra de Dios. Es necesario una reforma, así como en aquella época necesitamos una reforma. Si nosotros, si nuestras bases y las bases del cristianismo fueran solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo gloria a Dios, no habría ninguna diferencia doctrinal importante. Y todos estos movimientos que están cada vez más alejados de las escrituras se derrumbarían solos. Por eso es tan importante encaminarnos y estar bien fundamentados en lo que la palabra de Dios nos dice. Y claro, el marco histórico, conocer el marco histórico de la iglesia es un gran referente para seguir alineados con las doctrinas que desde siempre la iglesia ha enseñado. Y es aquellas doctrinas que la iglesia reformada y verdadera ha defendido toda la vida. Aquí en Tierra Deseable, la doctrina que se imparte no es una doctrina nueva y moderna, no es una nueva revelación. No, aquí la doctrina y la teología es la misma que se ha predicado desde siempre, desde la iglesia primitiva. Aquí no hay nada nuevo. Es importante que entendamos esto porque las personas a veces se sienten atraídas donde hay nuevas revelaciones, donde hay nuevas interpretaciones. No, 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 no. Aquí defendemos la doctrina verdadera. Aquí defendemos ese cristianismo reformado. Aquí no hay nada nuevo. Tú podrás encontrar enseñanzas del siglo XVIII, incluso el siglo XV, incluso el siglo XII, pura época del oscurantismo, y así retrocediendo hasta las cartas de Pablo, Pedro, Judas, etcétera, y vas a encontrar la misma doctrina, la misma enseñanza, no nuevas revelaciones. Bueno, retomando nuestro marco histórico, una vez terminada la confesión de fe de Westminster, encontramos una declaración corta, pero es una declaración que tiene mucho, mucho significado y nos va a ayudar a entender de manera muy clara esta doctrina. Cito: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Fin de la cita. Esta declaración, expresada de manera precisa y resumida de lo que la Biblia enseña acerca de la perseverancia de los santos, no necesita ser actualizada o mejorada, pues resume esta doctrina con una precisión casi quirúrgica de lo que la Biblia enseña acerca de este tema y de lo que es tan evidente en todas las escrituras. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, escrituralmente, cómo la Biblia nos explica de manera clara y sin necesidad de forzarla la doctrina de la perseverancia. Ahora, esta declaración sobre la perseverancia de los santos, pues no es algo que ellos tuvieron que forzar, tratando de acomodarlo y forzando textos bíblicos para poderle dar algo de forma a la doctrina, ¿no? Los textos bíblicos aparecen de manera natural. Algo muy importante que nosotros tenemos que ver es que hay unos principios de la hermenéutica que nosotros debemos tener presente. Primero, una doctrina no se forma basada en un solo texto. Tampoco se debe formar una doctrina basada en un texto que no sea muy claro. Es decir, el texto que no es muy claro lo debo interpretar a la luz de los demás textos que hablan de la misma doctrina y que son claros. El problema es que muchas veces se sacan nuevas doctrinas basadas en un texto que no es muy entendido, omitiendo de manera directa los textos que hablan claramente
de la misma doctrina. Por ese motivo, incluso algunas personas llegan a pensar que hay textos dentro de las escrituras que se contradicen los unos a los otros, y eso es por no aplicar los principios fundamentales de la hermenéutica. Una doctrina se forma basada en todos los textos, los que son claros acerca del tema doctrinal y los que son más complicados, entendiendo que los últimos se deben interpretar a la luz de los que son más claros, pero tomando todos los textos bíblicos. Y eso es lo que yo pretendo hacer en esta enseñanza. En toda la serie, no sé cuántas enseñanzas pues me vaya a llevar estudiar la perseverancia de los santos, pero eso es lo que vamos a hacer durante todas estas enseñanzas acerca de esta doctrina. En una sola enseñanza pues no podría yo abarcar todos los temas o todos los textos bíblicos y explicarlos todos, pero quiero que en los textos que nosotros vayamos estudiando pues veamos de manera clara cómo la doctrina surge de manera natural en toda la Biblia. En enseñanzas posteriores también veremos mucho más profundidad acerca del tema, y posiblemente en la última enseñanza veremos esos textos donde aparentemente se ve que la salvación se pierde para los escogidos, y estructuraremos de una manera muy responsable y diligente lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos. En el Nuevo Testamento hay un testimonio muy grande respecto a la seguridad de la salvación. Y es que cuando nosotros vemos textos que parecieran indicar una contradicción en las Escrituras, la idea es que nos acerquemos con mucho cuidado a estos textos, con mucha diligencia, para poderlos interpretar de manera correcta a la luz de los textos que son claros acerca del mismo tema. Porque es que el testimonio que aparece en las Escrituras, y mayormente hablando en el Nuevo Testamento acerca de la seguridad de la salvación, es muy grande y además es muy claro. En la declaración que aparece en la Confesión de Fe de Westminster acerca de la seguridad de la salvación, pues que tiene que ver todo con la doctrina de la perseverancia. No fue necesario, en esta declaración que ellos sacaron, no fue necesario forzar la escritura, pues los textos simplemente aparecen de forma natural, de forma orgánica. Pasajes como Juan 3, 16 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, ojo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado. Miren, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otro pasaje muy importante y claro, Juan 5:24. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquí algo muy importante para que subrayemos. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pasajes que nos hablan de la garantía que nosotros tenemos como creyentes, de que seremos preservados por el Padre. Primera de Corintios, capítulo 1, 21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Tenemos la garantía y seguridad de la salvación, que es el Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de nuevo es sellado. Ese sello no lo puede romper nadie, nadie puede romper ese sello. Veamos más declaraciones firmes hechas por nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, 37, 39. Juan 6, 37, 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.
Observen, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Este texto es monumental. Aquí podemos ver claramente que nadie se pierde de los que son salvos. Nadie se pierde por ahí dentro de las grietas del proceso de salvación. A quien el Padre escoge, Él atrae. Y a quien Él atrae a Cristo. Y todo aquel que es atraído a Cristo, viene. Y cuando Él viene, Cristo lo recibe, lo guarda y lo resucita en el día postrero, declarando que la voluntad del Padre es que lo que el Padre le ha dado a Cristo no se pierda ninguno. Lo mismo es expresado de otra manera por parte de Jesús en Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Importantísimo. Y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esto indica seguridad del creyente, seguridad para el creyente. Cristo sabe quiénes somos sus ovejas. Él nos guarda en su mano, el Padre nos guarda en su mano y nadie nos puede arrebatar. Y esto lo termina de confirmar Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, ni nadie, observa, ninguna otra cosa creada, nada. El único que no es creado es Dios. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor del Padre, ni siquiera nosotros mismos. Nada, absolutamente nada. Muchas personas llegan al siguiente razonamiento y dicen algo parecido a esto. Si hay una persona que asistió a la iglesia por un buen tiempo, parecía piadosa en su forma de hablar y parecía piadoso en su forma de actuar, pero después se alejó, se fue tras otras doctrinas o tras otra religión o tras el mundo, porque realmente se fue tras el mundo y de pronto se fue y se arrojó al pecado. Es porque esa persona no conservó la salvación y se perdió. Pueden pensar algunos. No, es que este se convirtió en budista. No, es que este ahora se convirtió en musulmán. Bueno, cosas así. O se volvió ateo, ¿cierto? Y se perdió en el mundo. Entonces dicen, no conservó. Tenía la salvación ahí en sus manos y no la conservó y la perdió. Es más, si esa persona muere en esa condición, arrojada al mundo y arrojada en el pecado, entonces perdió su salvación. El problema aquí no está en la doctrina, el problema aquí no está en la Biblia, el problema aquí está en un mal entendimiento, en una mala interpretación de lo que es la verdadera conversión. John MacArthur dice: un pagano puede aceptar intelectualmente una lista de hechos evangélicos, pero sin un milagro divino que le abra los ojos y le dé un corazón nuevo, solo será un pagano teológicamente informado, pero no un cristiano.
Es decir, una persona no nace de nuevo solo por haber dicho una oración en algún momento de emoción, pero sin un real arrepentimiento, o por aceptar de manera intelectual algunas verdades bíblicas. Eso no lo hacen salvo. Es decir, esa persona que asistía a la iglesia, se veía piadosa y luego se apartó nuevamente para estar en el mundo y en su pecado, parecía piadosa, pero al final su verdadero deseo se hizo plausible y terminó amando pues el pecado, pero no porque haya perdido la gracia de Dios, no porque haya perdido su salvación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Las escrituras son muy claras al respecto. Y de verdad espero que lo puedan ver con toda la claridad que la palabra nos lo muestra. La persona simplemente nunca fue salva. Y el Señor nos enseña esto una y otra vez. Por ejemplo, cuando vemos las parábolas como el trigo y la cizaña, parábolas como los peces malos y los peces buenos. Ahora, afirmaciones mismas que hizo el Señor Jesucristo, como que en el día final Él les dirá a muchos: apartados de mí porque nunca los conocí, porque nunca los conocí. Y esto es porque nunca fueron creyentes. Dice el Señor, nunca los conocí. Es decir, nunca, en ningún momento, tuve una relación personal con ustedes. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Lo que hace perseverar a una persona, como lo veremos más adelante, es la fe sobrenatural que Dios le da al creyente para que a pesar de las pruebas y las caídas pueda seguir adelante. Mira, retomemos lo que dice la palabra. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El que no permanece es porque no es. Simplemente nunca nació de nuevo. Es tener un entendimiento claro de lo que significa una verdadera conversión. Veamos más versículos que hablan y dan un testimonio muy claro acerca de la seguridad de la salvación en un creyente. Primera de Corintios 1, del 8 al 9. Primera de Corintios 1, del 8 al 9. El cual también os confirmará hasta el fin. Ojo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Somos confirmados hasta el fin, encontrados irreprensibles, hallados irreprensibles en el fin. Bueno, ¿y qué pasa si pecamos? Bueno, pecamos, pero al ser nuestros pecados cubiertos por Cristo, es decir, entendiendo lo que es la justificación, esto nos deja irreprensibles delante de Dios. Y el versículo 9, miren tan importante: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios es fiel. Observa, fidelidad. Si yo digo que después pierdo la salvación, le estoy diciendo a Dios infiel, porque el que es fiel, el que es fiel en llamarnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para confirmarnos hasta el final y llevarnos a ser irreprensibles, y nos va a llevar a ser irreprensibles en su presencia eterna. Es importante, dice, el cual también os confirmará hasta el fin. No dice por un tiempo,
dice, los confirmará hasta el fin. Y luego dice, Él es fiel, muestra la fidelidad de Dios. Si yo perdiera, o sea, si es decir, Dios me hiciera una promesa y dijera, yo te salvo, yo te justifico, yo te escojo, te aparto, te adopto, y luego dijera, no, pero ya no, ya no lo salvo. Estaríamos diciendo que es infiel. La palabra una y otra vez nos recalca que Dios es fiel para mantener su promesa y que nos confirmará hasta el fin, no por una temporada. Es importantísimo que nosotros podamos ver eso. Y de nuevo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24 encontramos esto. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos santifica? ¿Quién es el que termina la obra santificadora? Dios. Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad dentro del proceso de santificación, como lo vimos en todas estas enseñanzas, 4 sermones de la santificación. Pero Dios es el que al final termina la obra. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí está la confianza. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Pues que nos va a preservar irreprensibles, que nos va a santificar por completo. Eso es lo que hará. Esta es una segura afirmación de que Dios nos santificó, de que el Dios que nos santificó nos preservará completos, intactos, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo dice, fiel, fiel es el que os llama, el que también lo hará. Él fue fiel en llamarnos a la salvación, porque Él es el que nos llama. Y Él será fiel en preservarnos hasta que esa salvación sea completada. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tienen poder por sí mismos, porque ellos mismos lo pueden hacer, no, sino porque Dios mismo que los llamó, el mismo Dios que los justificó, el mismo Dios que los santificó, ha prometido glorificarlos. Pues el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Más claro no puede ser. ¿Qué haremos con textos tan claros acerca de la seguridad, de la salvación, cuando los comparemos con otros textos que son un poco más difíciles, un poco más enredados, como lo podríamos llamar? ¿Qué haremos con estos textos? ¿Los invalidamos? No, porque es que estos textos son muy claros. Los otros textos que aparentemente muestran una contradicción, que vamos a ver claramente que no es así, los tenemos que interpretar a la luz de estos pasajes tan maravillosos de las Escrituras. Regresando a nuestro texto en Judas. Judas está terminando su carta con una gran declaración y vuelvo a leer. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Y aquí tenemos que subrayar, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios es el único con poder para guardarnos y para guardarnos sin caída. De entrada, aquí ya vemos que ese pensamiento antropocéntrico del humanismo, del ser, de yo puedo, de yo soy el que persevero, pues se va desmoronando. Aquel pensamiento que piensa, que anima a las personas a que nosotros mismos somos los que nos podemos guardar para no caer, pues con estas declaraciones
por sí solo se derrumba. Y quiero que sigamos profundizando hasta el corazón de esta doctrina y que vayamos a ver la palabra de Dios como es de clara con respecto a este tema tan importante. La palabra clave aquí es guardar. Es decir, Dios es el único que tiene el poder para guardarnos. Y el texto además nos dice, para guardarnos sin caída. Es decir, para que no caigamos de la gracia, para que no fallemos de forma definitiva. Más adelante vamos a entender con más claridad que esto no significa perfección. Más bien implica que a pesar de que caemos, el Señor no nos permite caer de una manera total y definitiva. Nos va a preservar en su mano. Judas cierra su carta con esta declaración doctrinal tan importante. Pero si vemos el contexto de la carta de Judas, él abre con la misma declaración. Observemos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Judas 1:1. Y guardados para Jesucristo. Esto es muy poderoso. Es una declaración firme que Judas hace a los creyentes. Es decir, la carta no la escribe a inconversos, sino que la escribe a los que han nacido de nuevo, a los creyentes genuinos, haciéndoles una declaración firme acerca de cuál es su condición como hijos de Dios. Él dice, a los amados en Dios Padre. Sabemos que los que están en el Padre son aquellos que han nacido de nuevo, que son adoptados por el Señor. No está hablando de los inconversos, y a estos que están en el Padre les hace la siguiente declaración: ustedes están guardados para Jesucristo. Es una declaración firme. No dice de pronto serán guardados, o no dice algunos serán guardados. Les dice a los que son creyentes, ustedes son guardados para Jesucristo. Y es un hecho. Eso es un hecho, está estableciendo un hecho. Ya están guardados. Y podremos preguntar, ¿cómo lo hace el Señor? ¿O cómo es que Judas tiene tal seguridad acerca de esta declaración? La respuesta es que somos guardados mediante la fe. Y quiero que veamos la luz que nos da aquí toda la palabra. Observen que estamos viendo el contexto cercano, pero también el texto lejano, es decir, con toda la escritura, y no solamente eso. Históricamente también estamos viendo el contexto acerca de esta doctrina. Miremos la luz que las escrituras nos dan respecto a esto. Pedro, en su primera carta, hace una declaración casi idéntica a la de Judas. Y quiero que por favor leamos Primera de Pedro 1, 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el versículo 5 aparece esta declaración, que sois guardados por el poder de Dios. Es enfáticamente claro, es gracias al poder de Dios que podemos ser guardados. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio de la fe. Dice el versículo 5, que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe. La fe salvadora no puede fallar, definitivamente no puede fallar, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2:8. La gracia es de Dios y también la fe. ¿Y qué tipo de fe nos da el Señor? ¿Una fe temporal de pronto? Si la fe salvadora es un regalo de Dios, entonces, ¿qué tipo de regalo nos da Dios? Él no nos va a dar un regalo de fe temporal. No nos da un regalo de fe que se diluye con el tiempo hasta desaparecer. No, Él nos da una fe que permanece, una fe que persevera. Ese es el regalo que nos da, no es algo temporal. Importante tenerlo en cuenta. Si nuestra salvación depende de una fe humana, les aseguro que moriríamos. Miren, si pudiéramos perder nuestra salvación, si estuviera en nuestras manos, la perderíamos. En otras ocasiones he dicho, si mantener la salvación dependiera de nuestros esfuerzos por la fe humana, no habría esperanzas para nadie, porque no podríamos sostener la salvación. Hasta el teólogo más grande, más destacado, el hombre más piadoso, se perdería si la salvación dependiera de él. Perdería su salvación. Miren, si dependiera de nosotros mantenerla, la perderíamos. Llegar a creer que nosotros podemos preservar por nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos mantener la salvación, es el pensamiento más soberbio y antiescritural de todos. Pues va en contravía de toda la teología bíblica, va en contravía de la doctrina de la salvación. No se entendería, o sea, esto es no entender la verdadera posición del hombre según las escrituras. Muestra una total ignorancia acerca de lo que la gracia es y representa. Si la salvación dependiera de nosotros para que la conservemos, nadie, absolutamente nadie podría conservarla, ni siquiera el hombre más piadoso, porque somos imperfectos y esa imperfección nos llevaría a perder la salvación, porque somos imperfectos. Nosotros no podemos sostener una obra tan maravillosa, una obra tan grande, una obra tan maravillosa, tan perfecta. Solamente puede depender de alguien perfecto, de alguien poderoso, todopoderoso. Y ese único es Dios, quien nos da una fe sobrenatural para que podamos perseverar, aun cuando somos erráticos e imperfectos, podamos seguir perseverando. Si pensamos que podemos mantener la salvación por nuestras propias fuerzas, invalidamos de inmediato la gracia divina e invalidamos absolutamente todas las doctrinas de salvación, desde la elección hasta la glorificación. Quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos 7, 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y con esta declaración tan poderosa, ya podríamos terminar nuestro estudio. Aquí podríamos dejar el estudio de la perseverancia. Este pasaje es muy poderoso, muy fuerte. Qué palabras tan maravillosas nos muestran las Escrituras. Cristo es poderoso para salvar, y resalto en mayúsculas,
para siempre a los que por medio de Él se acercan al Padre. Es decir, a aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados. Él nos hace perseverar porque Él es el sumo sacerdote perpetuo, inmutable, y que vive eternamente para interceder por los salvos. Es ilógico pensar que hay algunas personas que nacieron de nuevo y luego perdieron su salvación. Entonces, por algunas personas no intercede nuestro sumo sacerdote eterno. No, por supuesto que no. Pensar de esa manera es pensar en contra de las Escrituras, pues Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por todos los salvos, por todos los creyentes, no por algunos. ¿Y cómo podemos tener esa certeza? Pues porque nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Primera de Corintios 1:22. Si nos damos cuenta que llegar a pensar que podemos perder la salvación, que depende de nosotros, algunas personas lo hacen pensando de manera piadosa, es decir, no, yo me esfuerzo. Claro, nos esforzamos en la santificación, pero en últimas todo depende de Dios. Pensar de manera errónea, pensar de manera contraria a lo que nos muestran las Escrituras, es ir en contra de la palabra de Dios, aun cuando parezca piadoso. Parece piadoso. No, es que la salvación se pierde, la tenemos que conservar. Oh, qué piadosos somos porque conservamos nosotros la salvación. Parece piadoso. Cualquiera diría amén. Pero que Dios nos libre de decir amén a semejante herejía. Esto es una herejía disfrazada de luz. La palabra nos muestra lo contrario. Y si profesamos algo diferente, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, son herejías. Esto es muy serio. De verdad que es muy serio. Pensar que podemos perder la salvación que Dios previamente nos dio, es decir, que se puede anular la garantía que Dios nos da cuando nosotros nacemos de nuevo. Y esa garantía es el Espíritu Santo. ¿Quién puede anular al Espíritu Santo? ¿Quién puede romper ese sello? Es ilógico pensar de esa manera. Cuando pensamos de esta forma, estamos anulando las Escrituras con tal de tratar de acomodar y de alguna manera forzar la Biblia a los intereses y pensamientos humanos de las personas que quieren imponer esta forma de pensar, de que la seguridad de la salvación no es verdadera. Esto es algo muy peligroso. Quiero que desarrollemos algunas cuantas ideas más acerca del texto, de este texto que estamos estudiando el día de hoy, para luego ya comenzar a cerrar nuestro sermón. Judas abre con la declaración de que somos guardados para Jesucristo. Es decir, escribe su carta a los creyentes y nos dice, ustedes son guardados para Jesucristo. Y cierra su carta diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Pues cierra haciendo la misma declaración, porque ustedes son guardados por el poder. Y son guardados para que no caigan. A simple vista puede pasar desapercibido algo muy importante aquí en la estructura de la carta. Judas advierte contra los falsos maestros y acerca de los que rechazan las enseñanzas de Cristo. Está advirtiendo también acerca de la apostasía, y es que la iglesia desde el primer siglo ha sido amenazada por la herejía y la falsa enseñanza. Y en este contexto, que es importante que lo podamos ver, y en este contexto, los creyentes, los cuales estaban rodeados de todo esto, falsas enseñanzas, apostasía, herejías, pues tenían mucho que temer, porque estaban en un mundo de enseñanza falsa. Y se les estaba diciendo que fueran y alcanzaran
a aquellos que estaban en esos sistemas, en sistemas religiosos falsos, y era un trabajo peligroso, como dice el versículo 23 de Judas, porque están ustedes arrebatando a gente del fuego, y tienen que hacer esto con temor, odiando aún la prenda de ropa contaminada por la carne. Quizás ellos se estaban preguntando, ¿podemos entrar a ese mundo de doctrina falsa y salir sin ser contaminados? Y esa es la razón por la que les dice al final de su carta, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Ustedes son los escogidos, son los guardados, y ustedes no van a fallar. Este es el punto de Pedro, también aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. Este es el mismo punto. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 5, como lo veíamos. En el versículo 8 dice, no importa lo que esté pasando, ustedes creen en Él. En el versículo 9 dice, el fin de su fe es la salvación de sus almas. De eso estamos hablando, de la doctrina de la perseverancia de los santos. Otra manera de decirlo, la fe perseverante, la fe que persevera. Eran guardados por el poder de Dios mediante la fe que Él les dio. Nosotros no tenemos que decirle a la gente, bueno, si usted puede continuar creyendo, puede mantenerse salvo. No, yo no puedo ser salvo por mi propia fe. Yo no puedo ser guardado por mi propia fe. Si pudiera fallar, fallaría. Pero no puedo fallar porque tengo una fe que es un regalo de Dios. Si Judas y Pedro, en los pasajes que hemos visto, pensaran que la salvación se puede perder, se pierde, hubieran tenido algo muy diferente que decir. En la carta de Judas a los creyentes, si él hubiera pensado que estos se podían perder a causa de la apostasía, preocupado por la fe de los creyentes, si esta fe se iba a mantener fuerte o no a causa de estas cosas externas que estaban viviendo, les hubiera dicho, escóndanse de ello, aférrense con lo que tengan, porque se pueden perder, pero no, Él les da este saludo, animándolos, confirmándolos, y hasta el cierre aclara, tranquilos, ustedes están guardados para Cristo. Todo está en sus manos. El que los escogió, el que los conoció de antemano, el que los santificó, el que les dio gracia y paz en la medida más plena, todo está en sus manos. Y según su gran misericordia, Él los ha regenerado para que tengan una esperanza viva, algo que vive para siempre, para una herencia que nunca se puede desvanecer. Ustedes son protegidos por aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Vuelvo a citar parte de la declaración que se hace en la Confesión de Westminster. No obstante, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, a través del descuido de sus medios de preservación, caer en pecados terribles y por un tiempo continuar en ellos, mediante los cuales provocan el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo y llegan a ser privados de alguna medida de sus gracias y comodidades, y sus corazones se endurecen y sus conciencias son heridas y lastiman y escandalizan a otros y traen juicio temporal sobre sí mismos. Fin de la cita. Los escritores de la Confesión de Westminster entendieron que la doctrina de la perseverancia no quiere decir que somos perfectos. Dice que perseveraremos, pero no quiere decir que somos perfectos.
Hay corrupción que permanece en nosotros, existe el descuido de los medios de gracia, tropezamos en pecados terribles y continuamos en ellos durante un tiempo, provocamos el desagrado de Dios, entristecemos al Espíritu Santo y traemos sobre nosotros mismos la privación de algunas medidas de gracia y de consuelo y de comodidad. Existe la realidad del pecado que endurece el corazón y la conciencia. Existe la realidad de herir y escandalizar a otros dentro y fuera de la iglesia y traer sobre nosotros mismos juicios temporales y disciplinas temporales. La doctrina de perseverancia de los santos no significa que los cristianos nunca fallan. No significa que los cristianos no fallan de manera seria y de manera severa en sus vidas cristianas. Fallamos. Lo que significa es que no fallamos de manera completa o definitiva. ¿Fallamos? Sí. ¿En ocasiones fallamos severamente? Sí. ¿Fallamos repetidamente? Sí. Pero pregunto, ¿fallamos completamente? No. ¿Fallamos de manera definitiva y sin retorno alguno? No. En otras palabras, la perseverancia no significa perfección. Esto no es lo que estamos diciendo. De hecho, no hay perfección aquí en lo absoluto. Y entonces cuando decimos que los creyentes perseveran, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de perseverar en la fe y no en algo que es aislado al fracaso. Esto no implica, todo esto que hemos dicho no implica de ninguna manera que el creyente tiene licencia para pecar. El nacido de nuevo no ve esto como una excusa, sino lo ve como una esperanza que lo motiva a seguir avanzando en santificación. Esta es una clara diferencia entre alguien salvo y alguien que no ha nacido de nuevo. Si una persona no quiere santificarse, no quiere obedecer a Dios, no aborrece al pecado, sino que abraza el pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Y este tipo de personas, solo este tipo de personas podrían llegar a justificarse de tal manera que puedan vivir libremente para pecar. Un verdadero convertido aborrece el pecado, pues está sediento y hambriento de justicia. Y el hecho de saber que aún es imperfecto y que en ocasiones cae, eso lo motiva a buscar cada vez más la santificación. No lo motiva a ser descuidado. Va a producir una esperanza en su vida y se afianza la confianza en el Señor de tal manera que va a buscar la santificación cada día más. La perseverancia de los santos tampoco significa que cualquier persona y toda persona que entre comillas acepta a Cristo puede vivir como quiera, sin temor alguno al infierno. No es suficiente tener una fe superficial en Cristo. No es suficiente tener un compromiso superficial con Cristo. No es suficiente un interés superficial en Cristo. No es suficiente tener ciertos buenos sentimientos por Jesús y hacer un compromiso momentáneo con Él. No es solo que estamos eternamente seguros como creyentes, sino que estamos seguros eternamente debido a nuestra fe que persevera. En Juan 8, 31 y 32 Jesús dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. Los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como incrédulos. Una persona que entre comillas ha aceptado a Jesús, tomó una decisión a Jesús, repitió una oración un día, pero fue de una manera emotiva, solamente sin arrepentimiento, y procede a vivir en un patrón de vida pecaminoso, sin temor alguno del infierno, porque cree que está eternamente seguro, está engañado. Ningún verdadero creyente va a darle la espalda a la santidad y tampoco va a abrazar el pecado al mismo tiempo. Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano.
Es así de simple. Cualquier persona que no practica la justicia no es de Dios. Y el versículo previo dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Entonces, no es suficiente decir que si alguien hizo una oración en una ocasión, tomó una decisión allá en una ocasión, sin importar cómo vive, sin importar cuál es el patrón de su vida, sin importar si niega a Cristo más adelante, llega a decir que esa persona está eternamente segura. Es un error gravísimo llegar a pensar de esa manera. La doctrina de la seguridad del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. La doctrina de perseverancia es esto. En resumen, esta es la doctrina de la perseverancia. En la salvación se nos da una fe sobrenatural por parte de Dios para creer el Evangelio, para creer el testimonio del Espíritu Santo, ese testimonio acerca de Cristo, y por lo tanto para creer en Cristo, en su obra. Y habiendo venido a Cristo, hemos llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta fe es un regalo sobrenatural que Dios le da a los verdaderos nacidos de nuevo. Es un regalo de la gracia, es un regalo de misericordia. Esta es la razón por la que Jesús dijo, el que perseverare hasta el final, él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el final es aquel al cual Dios le dio esa fe para que perseverara. Es decir, fue un genuino convertido. Podemos identificar a los salvos. Se puede llegar a saber quiénes son los que van a entrar en la salvación plena en la siguiente vida. Son aquellos cuya fe soporta, persevera hasta el final, porque es una fe que persevera, una fe que es dada por Dios. Este es el tipo de fe que Dios da. Es muy diferente a la fe humana. El Padre nos regala una fe perseverante que nos permite estar guardados de la caída para presentarnos sin mancha ante la presencia de Dios. El Señor, quien es poderoso, nos guarda por la eternidad. Oremos. Amado Padre, qué gran verdad hemos podido estudiar el día de hoy. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque nos has dejado total claridad acerca de esta obra tan maravillosa que es la salvación. Una obra tan maravillosa, tan poderosa, tan grande, solo puede ser sostenida por alguien igualmente poderoso y grande que eres tú, mi Señor. Amado Padre, lleva al arrepentimiento a aquellas personas que creen que son salvas, pero que realmente no lo son, que están engañados por su propia fe, una fe humana que no tiene fundamentos, que están engañados por sus propias doctrinas. Señor, llévalos a arrepentimiento para que realmente se salven. Amado Señor, sabemos y entendemos que esto, lo que produce en nosotros, no es negligencia, sino al contrario, produce maravilla, produce humillación, produce una esperanza viva para cada vez querer santificarnos más, para querer cada día esforzarnos más en la santificación, porque este regalo tan grande que tú nos das, Señor, esta esperanza viva que tú nos das, es nuestra meta. Es lo que nos levanta cada día, Señor, porque sabemos que vamos a llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de tu Hijo Jesucristo. Persevéranos, Señor. Haznos perseverar cada día más. No permitas que desfallezcamos, no permitas, Señor, que declinemos. A aquellos a los cuales has llamado hijos, Señor. Nos perseverarás, nos preservarás en tu mano y nos guardarás sin caída, amado Señor. Solo te pido, Dios mío, que podamos tener esa convicción de corazón en nuestras vidas para no pecar, porque eso va a traer disciplina.
eso va a traer azote a nuestras vidas, eso va a traer muchas cosas dolorosas para nosotros. Aun cuando no perdemos la salvación, todo eso traerá dolor a nuestras vidas. Trae convicción de pecado, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Y permítenos entender, amado Señor, que nosotros no pecamos, es por amor a ti, por amor a esta gran obra que tú has hecho. Bendito eres tú, Señor, alabado por toda la eternidad, amado Señor. Amén.